vamos a dar un seguimiento al servicio de Pascua. No sé cuántos de ustedes pueden estar con nosotros en McAllen para celebrar Pascua. Yo sé que tuvimos varias personas, me comentaron que hubo muchos invitados. Y gloria a Dios por eso, porque la palabra de Dios fue predicado y estamos creyendo por las personas que fueron invitados que ellos recibieron esa semilla. Y aun si no en ese día aceptaron a Cristo, ya plantamos la semilla y dejamos que el Espíritu Santo obre en sus vidas para traer esa revelación que esperamos que lleguen, ¿verdad?, a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y bueno, hoy quiero dar una continuación. Yo sé que celebramos a Pascua. Y podemos preguntar como creyentes, como hermanos, ¿qué sigue después de Pascua? Cristo murió, resucitó, tenemos la victoria, pero ¿qué sigue? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Qué sigue para los creyentes, para los nuevos creyentes, para las personas que levantaron su mano ese domingo pasado? O a lo mejor tú levantaste tu mano hace mucho tiempo y la pregunta ha quedado ahí, ¿qué sigue después de eso? Voy a pedir que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 16 a 20. Debe aparecer aquí en la pantalla. Antes de leerlo, mis hermanos, quiero compartir algo muy importante. Creo que es importante que todos estamos enterados. ¿Cuántos de ustedes, no levanten su mano, pero quiero que lo piensen, cuántos de nuestros hermanos que están en TFC Español, aquí en McAllen, sabemos que hasta la misma hora tenemos unos hermanos que se están escuchando la palabra de Dios en Weslaco? No levanten su mano, nomás quiero que preguntas, ¿cuántos sabemos eso? No sé si saben porque a lo mejor por nuestros líderes, los diferentes líderes que tenemos en los diferentes ministerios aquí, no ha pasado la información, pero hace un año, mis hermanos, del domingo pasado, hace un año, Pastor John tuvo la decisión de poner a las dos locaciones de español bajo a la pastora Linda y yo. Nosotros somos los dos pastores de español. Y cuando digo español, no estoy hablando de Weslaco y tampoco estoy hablando de McAllen. Estoy hablando de TFC en español. Si un día Dios abra la oportunidad que tenemos en Tres Lagos un servicio de español también, vamos a estar encargados de ese servicio también, porque nosotros somos los pastores de español. ¿Por qué lo menciono? Porque he escuchado de diferentes líderes, a diferentes personas y congregantes, ¿verdad? ¿Por qué no veo aquí la pastora Linda? Pues les voy a explicar para que no se queden con la duda. La pastora Linda en este 2026, yo y ella oremos y platicamos con Pastor John, que Pastor John es el pastor ejecutivo de esta iglesia. Él habla con sus pastores para ver cómo podemos seguir creciendo en nuestra visión y misión aquí en TFC, que es que construyendo familias y sirviendo a la gente. Queremos seguir creciendo a todos ustedes para que nosotros, como un faro de luz, podamos ser un faro de luz para todo el valle. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos construyendo familias y sirviendo a la gente. Como Roberto acaba de mencionar, este fin de semana vamos a tener una gran oportunidad de ser la luz. Es bonito escuchar mensajes, es bonito llegar a grupos, es bonito, hermoso llegar para cantar canciones de adoración. Pero les voy a preguntar algo. Antes de iniciar, eso no va con el mensaje del día de hoy. ¿Cuántos de nosotros sabemos que para Cristo, para Dios, a Él es más importante que tú seas los manos y pies de Cristo, que tú vienes a disfrutar de un servicio en un domingo? Es hermoso estar aquí junto con hermanos. Algunos de ustedes no han visto a sus hermanos en una semana porque desde el domingo pasado no han estado aquí juntos. Y es hermoso cantar y unir y adorar a nuestro Dios juntos. Pero es más hermoso, mis hermanos, para Dios, nuestro Padre, y para Cristo, nuestro Salvador, cuando nosotros podemos poner en práctica, en acción, esa fe que nosotros decimos. Entonces, este 2026, la pastora Linda va a estar más en Weslaco. ¿Por qué? Porque yo y ustedes saben, y también Pastor John sabe, que ella tiene un gran llamado a evangelizar, a conectar fácilmente con personas. Y como queremos ayudar a crecer la comunidad en Weslaco, va a estar más allá. Ustedes van a aprender más de mí en este 2026. Somos los mismos pastores en español. Si va a Weslaco, el mismo mensaje que yo voy a predicar hoy, ella lo va a compartir, pero obviamente de su manera, con el deseo que las dos locaciones, un solo TFC en español, crezca. No es porque yo soy menos y ella es más,
simplemente entendemos que cada persona, como cada de ustedes, tienen dones y talentos específicos que Dios quiere usar. ¿Para qué? ¿Para levantar a Mario? ¿O para levantar a Linda? No, para levantar al cuerpo de Cristo, para edificar su iglesia, para que su iglesia pueda ser los manos y pies de Cristo afuera. Quería compartir eso, mis hermanos, para sacar cualquier duda. Yo soy muy transparente, intento siempre ser muy transparente con los líderes y espero que ellos también están haciendo con todos ustedes en grupos pequeños en cualquier momento. Porque yo creo que la información no es para mí guardar. Todo lo que Dios me revela a mí a través de mis crecimientos, de mis derrotas, de mis fallas, yo les comparto a ustedes para que no tienen que aprender como yo aprendí. Lo mismo le digo a mis hijos, pero sabes que la verdad es que si somos honestos, a algunos de nosotros nos gusta batallar. Y por eso tenemos el mensaje el día de hoy, jugando mis hermanos, jugando. Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer todos juntos Mateo capítulo 28, versículos 16 a 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que le he mandado. Y recuerdan, muy importante, mis hermanos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por el mensaje el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu Salvador. Gracias por Cristo, Señor. Y gracias, Señor, por la oportunidad de unir otra vez más, Señor, otro domingo para escuchar y cantar, Señor. Cantarte canciones de alabanza, Señor, y escuchar un mensaje, Señor, de parte de ti. Abra nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Mateo capítulo 8 es muy importante. ¿Por qué? Porque es el último capítulo en el libro de Mateo. Si tú vayas a Marcos vas a encontrar esta sección también igual, en Lucas también. Cristo está hablando con sus discípulos. Y qué importante, ¿verdad? Porque lo que ellos no saben en este momento, cuando estas palabras que tú acabas de escuchar, ellos no saben, mis hermanos, cuándo Cristo se va a ir. Nomás saben que Él dijo que Él va a mandar un consolador, va a mandar el Espíritu Santo. Y ellos, mis hermanos, están a punto de recibir un gran comisión de parte de Cristo. Y no lo saben. Y en capítulo 28, mis hermanos, como vimos el domingo pasado, o si han leído la historia de la resurrección, ya saben que Cristo fue a la tumba. Ya saben que las hermanas fueron a la tumba y lo encontraron vacío. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Cristo no estaba ahí. Y los ángeles hablaron a las hermanas y le dijeron: ve y diga a los hermanos, a los discípulos, que vayan a Galilea. Cuando Cristo tuvo tiempo con sus discípulos, y Él ya había dicho a sus discípulos: me va a suceder esas cosas, pero no te preocupes, nos veremos en Galilea. Y ellos mandaron, mis hermanos, este mensaje a los discípulos y a las mujeres. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 versículo 3. Dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, no muerto, mi vida, no muerto, vivo, con muchas pruebas convincentes. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben que en ese día de Jerusalén, cuando Cristo fue crucificado, la fe de muchos seguidores de Cristo fue quebrantado completamente? ¿Por qué? Porque muchos, mis hermanos, en ese momento veían a Cristo como el Mesías prometido naturalmente. Ellos pensaron: ¿sabes qué? El Señor ya entró a Jerusalén, pusimos las palmas, le adoramos y cantamos: Hosana, viene el rey David, ¿verdad? El hijo del rey David. ¿Por qué? Porque ellos esperaban conquista, mis hermanos. Ellos esperaban que Jesús iba a venir con todos sus
guerreros militares para tumbar a Roma, el Roma que tanto ha despreciado y maltratado a la nación de Israel. Y ellos todavía estaban esperando eso. Por eso cuando leemos en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que algunos adoraron a Cristo, pero otros que dudaron. ¿Por qué? Porque lo vieron morir. Y ahorita están básicamente quebrantados completamente. Su fe está quebrado. Yo pensé que nunca ibas a morir, que íbamos a tener la victoria y te acabas de morir. Y ahorita te resucitas. Y luego, ¿qué hace, Señor? Y en Hechos capítulo 1 dice, Él apareciéndoseles durante 40 días. Y es importante, mis hermanos, porque ¿sabes qué? Cristo no vino solamente a algunos y apareció y se fue. Porque tú y yo hoy en día podemos decir, pues ok, Mario, he leído la palabra de Dios y dice Juan y dice Marcos y dice Lucas, pero más son 6, son 12. ¿Cómo sé yo que verdad sucedió? ¿Cómo tú sabes? Porque Cristo no vino y apareció a simplemente sus 12 discípulos o sus 11 que quedaron, porque eligieron uno más para reemplazar a Judas, el traidor, ¿verdad? Él apareció, mis hermanos, a cientos de personas durante 40 días. ¿Por qué es importante para tú y hoy en día? Porque cuando tú abres tu Biblia, tú pones tu fe en Cristo, tú depositas tu fe en Cristo, tú puedes tener la certeza que Cristo levantó de entre los muertos. Y todo lo que Él te prometió a ti y a mí va a suceder. Y Él habló, mis hermanos, Cristo, acerca al reino de Dios. En versículo 16, Cristo les dijo a sus discípulos, váyanse a Galileo, y el ángel también los dijo. ¿Qué significancia tiene Galilea, en la vida de estos discípulos? Pues no sé si saben, pero Galilea, mis hermanos, fue el lugar donde Cristo empezó a lanzar su ministerio. Él habló por primera vez a los discípulos en Galilea. Dice la palabra de Dios que Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueron llamados al lado del mar de Galileo. Recuerda la historia de Pedro, que él estaba pescando, no pescó nada, y Cristo viene y dice, Pedro, tira la red. Y Pedro está diciendo, ¿quién es este guy aquí que me está tirando, tira la red? Yo estoy seguro que Pedro ya pescó toda la noche. Imagínate que tú, yo sé que hay muchos pescadores aquí, yo puedo ver las caras, son hombres de pesca, ¿verdad? Han ido a pescar. Imagínate que pasas toda la noche pescando y ya estás tirando, compraste 4 cajas de camarones muy caros, ¿verdad? Porque querías ir a pescar bien. Y ya dijiste a tu esposo, voy a venir con peces, ¿verdad? Y ella dijo, pues veremos, ¿verdad? Y ahí sales con tus cajas toda la noche tirando, camarón, y nada. Y algún chavo llega al lado tuyo y dice, tira otra vez más. Y tú estás pensando, es imposible, ya pesqué toda la noche, ni es tiempo de pesca, ya es día. Pero Cristo dice a Pedro, tira la red. Y dice, mis hermanos, que eran tanto las peces que el red estaba a punto de quebrar. Y cuando vio a Jesús, se dio cuenta Pedro y su hermano Andrés que estaban enfrente del Mesías. Dice un poquito después que él también habló a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? A Juan y a Santiago. Ellos recibieron su primer llamado ahí en Galileo. Mateo también, mis hermanos, estaba en Cafarnaúm. ¿Y él era qué? Un colector de taxes. El de todos los judíos, el menos querido eran los colectores de taxes. ¿Por qué? Porque ellos, mis hermanos, usaban su puesto para sacar dinero de su propia gente. Imagínate en tu casa, para hacerlo un poquito más personal, que tú tienes 2 hermanos y un hermano es el colector de impuestos y cuando te cobra tus taxas, tú sabes que tú debes nada más $500, pero él siempre te cobra 1,000. Y tú no puedes hacer nada porque su puesto es oficialmente el colector de taxas. Pues todos los de Israel, todos los ciudadanos de Israel, mis hermanos, odiaban a los colectores de taxas porque sabían lo que era justo y sabían lo que cobraban. Pero Dios, a través de Cristo, habló a Mateo en Cafarnaúm. ¿Y dónde está este lugar? Si no sabes, es un pueblito chiquito de pesca adentro de Galilea. Cristo, mis hermanos,
llamó la mayoría de sus discípulos alrededor o adentro de Galilea. Muchos milagros fueron vistos en Galilea. ¿Dónde Dios te llamó a ti por primera vez? ¿Dónde Dios te alcanzó tu corazón por primera vez? ¿Fue en TFC? ¿Fue en otro lugar? A lo mejor otra iglesia. Pero Dios te llamó aquí. ¿Dónde fue tu primer llamado de parte del Espíritu Santo a creer y poner tu fe en Cristo? La Biblia, mis hermanos, no nos dice claramente, pero yo creo que Cristo los quería llevar a su principio. Ellos acaban de ver a su maestro crucificado y necesitaban sanar antes de lanzar. Necesitaban sanar su corazón, esa fe quebrantado antes de ser mandados. Imagínate si Cristo nunca hubiera visto a sus discípulos. Si nada más a través del ángel manda un mensaje y les dice, hey, dile a mis hermanos que empiezan a lanzar, que se lanzan a predicar la palabra de Dios. Yo vivo. No te preocupes, yo puedes creer en mí y láncese. Láncese a empezar a evangelizar en los parques o en las otras naciones. ¿Tú piensas que esos discípulos iban a aguantar mucho, mis hermanos? Acabamos de escuchar en la palabra de Dios que algunos adoraron y otros dudaron. Y eso es porque lo vieron. Cristo sabía lo que estaba haciendo. Él dijo, hey, ve al principio, ve a Galilea. Ve a donde yo te llamé por primera vez. ¿Por qué? Porque yo sé, como yo soy hombre también, y he tenido sentimientos, acaba de sufrir Cristo. Cristo sabía, mis hermanos, y yo sé que no ponemos a lo mejor muchos énfasis en eso, pero Cristo cuando Él fue a la cruz, no era como simplemente Cristo diciendo, pues me van a levantar en 3 días, nada que ver, yo voy, déjame ir, yo cumplo y me levantan. No, hermanos, Cristo sufrió algo que nosotros hemos sufrido igual, pero no nos demos cuenta porque no hemos estado en Edén. Levanta tu mano si tú viviste un día en el jardín de Edén. Nadie. Nosotros no sabemos realmente lo que no tenemos, pero Cristo vino del cielo, nació en un bebé para cumplir el propósito de su Padre. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que hubo un momento donde todo estaba oscuro. Y en ese momento, mis hermanos, todo el pecado tuyo, el mío, de todas las personas que iban a existir en este mundo, fueron depositados en Cristo. ¿Para que qué? Para que Dios pudiera rescatar el mundo. Alguien tenía que pagar el precio. Y en ese momento, Dios es santo y puro. Y Él no podía tener una relación con su hijo en ese momento. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno de pecado. Y Él volteó de su hijo. Y el hijo por primera vez en su vida sintió la ausencia de su padre. Pero Él todavía decidió ir por ti y por mí a la cruz. Por eso dice el Apocalipsis que está levantado el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque fue obediente, mis hermanos, hasta el punto de cruz. Entonces Cristo sabía la necesidad de levantar esa fe quebrantado a sus discípulos. Ve al principio. Aparte de ser el lugar donde muchos fueron llamados por primera vez, mis hermanos, Galilea también era una región multiétnica y cultural. Ese lugar, mis hermanos, era un lugar, un centro, un lugar donde se mezclaban los judíos con los gentiles. Cristo sabía, a mandarlos aquí, la palabra de Dios se va a esparcir a todas partes, porque eso no es Jerusalén, donde solamente los judíos están, y Roma. Es un punto critical donde nosotros, si yo estoy diciendo a mis discípulos, a mis hermanos, láncese. Aquí pueden lanzar a varias partes del mundo. Dice Isaías capítulo 9, versículo 1, dice, pero no habrá más melancolía para los que estaban en angustia, como en tiempos pasados, el trato con desprecio a la tierra de Zabulón, en la tierra de Naftalí, pero después la hará glorioso por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Este pueblecito, esta ciudad estaba conocido como un lugar donde si Cristo quiere alcanzar el mundo, Él puede lanzar
el ministerio de los discípulos desde aquí. Eso quiere decir, mis hermanos, que Galilea era una ciudad estratégica para empezar a lanzar esta comisión mundial. Pero ellos, los discípulos, tienen que recordar ese primer llamado. ¿Por qué? Porque el tiempo de la escuela de Jesucristo literalmente había terminado. Cristo ya no iba a estar con ellos. Cristo ya no se iba a explicar por parábolas. Cristo ya no iba a decir, hey, ten fe, Pedro, yo estoy orando por ti para que no falta tu fe. Literalmente, clase ya se terminó. O gradúas, o como dice la pastora, o gradúas, porque no hay de otra. Yo te voy a ir, yo me voy a ir y los voy a dejar aquí. Y ya tienen que caminar solo. Están a punto de graduar. Pero lo bueno, mis hermanos, es que antes que Cristo va a dar una garantía, y no solamente una garantía, también da el Espíritu Santo. Por eso les dice, no se salen de aquí, sino antes deja que llegue el Espíritu Santo para que recibes poder para el trabajo que te estoy dando para hacer. Por eso dice Jesús en versículo 18, en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dado, ¿en dónde? ¿En Galilea? ¿En Weslaco? ¿En McAllen? ¿En Texas? ¿En los Estados Unidos? ¿En México? ¿En Colombia? No, dice, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Importante, mis hermanos, para unos hombres, un grupo pequeño que se va a empezar a lanzar a hacer el trabajo del Señor. Porque necesitan saber, yo he vencido con mi muerte y toda autoridad es mía y yo te lo doy para que tú cumples mi propósito. Cristo afirma su autoridad y es una autoridad universal. Y apenas están examinando esa información y cuando Cristo le dice, y lánzase y haga discípulos. Imagínate esto, mis hermanos, que acabas de ver tu maestro después de ser crucificado, pasas un poquito de tiempo de él te dice, hey, toda autoridad es mío, y lánzase. Wait, hold on. Yo estoy seguro de que ellos dicen, hold on, Jesus, espérese Cristo, espérese. Toda autoridad es tuyo, ¿y yo qué? Pues no soy tú. ¿Y tú quieres que voy? Pero él dice, hey, pero yo voy a estar contigo, te voy a mandar el Espíritu Santo. ¿Qué reunión, no? Imagínate. Este es el problema con leer la palabra de Dios. Muchos de nosotros, yo entiendo porque yo lo he hecho también. Leo porque sabes que hay que dar el checkmark del día, hay que cumplir, pero nunca ponemos atención, yo creo, en los sentimientos, de las emociones, qué estaba pensando, cómo olía cuando Cristo estaba ahí cocinando peces. Nunca ponemos atención a esas cosas porque nosotros la mayoría del tiempo queremos terminar. Déjame terminar la lectura porque sabes que tengo esa sesión de grupos pequeños y me va a preguntar qué leí. Y si digo, pues es que leí Juan 14 y un hermano dijo, Juan 14, de todos los capítulos y libros de la Biblia, ese es mi favorito. ¿Qué te gustó de Juan 14? Y tú estás pensando, no lo leí, pero pues ya dije, ¿verdad? Déjame ir al baño, busco en la Google para poder regresar a la junta. Es que, ¿sabes qué? Es cuando Cristo dice, ¿sabes qué? No hay uno solamente camino para Dios y es por Cristo Jesús. Me encantó eso. Mis hermanos, cuando estamos leyendo nuestra palabra, tenemos que leerlo despacio. Yo sé que en este mundo de correr es difícil escarbar un tiempo. Pero si estamos entendiendo nuestro propósito aquí en la tierra, y creo que esa es otra parte de la iglesia. Por mucho tiempo la iglesia ha dejado que los que hagan el ministerio son los de la plataforma. No, pues es el trabajo del pastor, por eso le pagan.
Right? No tiene que levantar su mano, yo sé, porque pues he escuchado comentarios. Pues el trabajo de él, deje que él lo haga, que él va a los alcances. Yo quiero descansar los sábados, ¿verdad? Pero cuando Cristo lanzó a sus discípulos, no estaba hablando a un solo persona. No habló, y yo sé que algunos teólogos dicen, pues no, pues el líder del grupo era Pedro. Pues no, el líder del grupo era Santiago, ¿no? Hermanos, no hubo líder, porque si tú lees Cristo, dice Cristo que el primero tiene que ser el último. Y el que quiere ser mayor tiene que ser el primer servidor. Entonces, no trabaja Cristo como trabaja el mundo. El líder no es el que tiene el título. El líder es que sirve más. El que sirve más de todos, ese es el líder del grupo. Y nosotros, la gran comisión que Cristo dejó a sus discípulos, no es algo que expiró cuando ellos se murieron. Es nuestro trabajo, el trabajo de la iglesia. Y ya hemos hablado aquí en TFC de quién es la iglesia. La iglesia no es yo. La iglesia no es Pastor John, aunque él es el lead pastor de aquí. La iglesia no son los líderes, tampoco es el grupo de alabanza. La iglesia es tú y yo. Todos somos la iglesia. Y es nuestro trabajo cumplir el gran comisión de Cristo. Yo no sé cómo hubieran sentido ustedes estando ahí en la junta. Imaginen que estás ahí y eres grupo de los 11. Y Cristo acaba de decir, yo tengo toda autoridad, láncese. Algunos, estoy seguro, escuchándose a Cristo, dicen, ¿sabes qué, Cristo? Hasta aquí llegamos. No sé, yo no nací para ser evangelista. A mí me gusta Galilea. Ahí está mi suegra, ahí están mis hijos, mis tíos, mis tías, donde cocinamos en los fines de semana y hacemos una gran junta de familia. ¿Cómo quieres que yo me lance y dejo todo esto? Right? A otros, estoy seguro que esos extremos como la pastora, vámonos, ¿verdad? Vámonos. ¿A dónde? No sé, pero Cristo dijo, eso voy a ir. ¿Qué hubieras hecho tú con esa oportunidad de parte de Cristo? Cristo, mis hermanos, afirma esta frase y no es para sonar bonito. Él no dice toda autoridad es mío para que suene bonito. Es una declaración profundo, espiritual, teológico. Ellos tenían que entender, te voy a lanzar, pero toda autoridad es mío en el cielo y en la tierra. Y como tú estás trabajando para mí y conmigo, esa autoridad es para ti también. Sin entender, mis hermanos, la autoridad de Cristo, ellos jamás podían cumplir la misión. Ellos jamás podían ir a ser discípulos de todas las naciones, enseñándolos y bautizándolos. ¿Por qué? Porque humanamente es imposible hacer lo que Cristo dijo. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Nosotros vivimos la expresa de Cristo. Un día levantamos nuestras manos, pero no realmente entendimos el proceso. Por ejemplo, en TFC hay clases, hay grupos pequeños, pero también hay una clase para ti especialmente que ofrecemos cada mes para que tú conozcas TFC, para que tú sepas qué es la visión y misión de TFC. ¿Por qué? Porque si no sabes cómo crecer en Cristo, tú vas a levantar tu mano y vas a empezar a decir, ¿sabes qué? Voy a vivir por Cristo. Déjame ya cambiar mi manera de ser. Voy a ser mejor en el trabajo. Cuando me traten mal, los voy a tratar bien. O cuando mi hermano me habla mal, les voy a decir, te amo y estoy orando por ti. Pero ¿y qué? Llega el fin de tu poder aguantar. ¿Sí o no? Tú acabas de recibir a Cristo, dices, voy a vivir por Cristo, voy a vivir por Cristo. Y ahí vas viviendo por Cristo y una persona te daña. Ok, puedo aguantar. Y otra persona viene y otra vez, y aguantas. Y llega esa última persona, y el único que hacen es, ese vestido no se mira bien. Y es como juntas los 10 personas que han lastimado, y esta pobre persona que nada más hizo un comentario,
paga el precio de esos 10 personas. Y él está pensando, pues nomás te dije que te mires mejor en azul y tienes rojo. Y explotas. ¿Por qué? Porque lo estabas haciendo en tus fuerzas. ¿Y cómo alcanzamos a tener las fuerzas espirituales? Pues tú, no yo, no tu líder, no tu hermano en Cristo, tú tienes que estar abriendo esa palabra de Dios y tomándolo calmado, leyendo la palabra. Tienes que estar orando, tienes que estar conviviendo con hermanos. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, mis hermanos. Lo dije el domingo pasado, si tú no estás conviviendo con nadie, si lo único que tú haces es llegar aquí y salir afuera, no esperas crecimiento espiritual, porque no lo vas a tener. No es porque TFS es el único lugar, es porque no hay crecimiento sin esas personas que te rozan. Porque eso es cuando rozas las personas, cuando las chispas, como decimos en los hombres, en el grupo de TFC Men, ¿verdad? El hierro afila al hierro. Si ves ese proceso, deja salir chispas y es doloroso ese proceso. Pero eso te confronta con tus faltas. Pensamos, no, es la otra persona que tiene que cambiar. No, es yo que tengo que cambiar. Dios se encarga de la otra persona. No te preocupes. Dios es justo y trae oportunidades para todos. Todos tienen la oportunidad de crecer. A veces pensamos, no, es que solamente yo estoy ajustándome. No. Dale tiempo a Dios. Dios va a permitir que todos pasen por su proceso. A algunos Dios amen más que otros. A algunos Dios está llamando para cosas mayores. Y pensamos, ¿por qué sufro tanto si esa otra persona no hace nada? Mira cómo lo tiene bien tranquilo. Es porque Dios tiene algo especial para ti. Y quiere que tú crezcas. Y sin pasar por procesos, tú no vas a crecer. Y Dios envió, mis hermanos, a estos embajadores, pero no en una misión imposible, posible, porque dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 3, versículo 12. Y Hechos es Hechos de los apóstoles. Ese es el primer trabajo de ellos. Cuando Dios los lanzó, eso es lo que ellos hicieron. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, hombres de Israel. ¿Por qué? Porque Pedro acaba de sanar un hombre. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, ¿quién? Jesús, a que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre. Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Jesús, mis hermanos, el nombre que sobre todo nombre, Jesús. No era Pedro ni era Juan, era Jesús, porque declararon en el nombre de Jesús. Porque Jesús afirma su autoridad ¿sobre qué? Sobre el pecado, porque lo crucificó en la cruz. Sobre la muerte, porque resucitó. Sobre el infierno, porque los que reciben a Cristo ya saben a dónde van. Voy al cielo con el Padre, ya no voy al infierno. Sobre Satanás, porque Él está derrotado. Sobre las tinieblas, la condenación. Dice Isaías capítulo 53, versículos 5 a 7. Dice, por Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado a la matadera, y como oveja que ante sus transquiladores permanece muda.
Él no abrió su boca. Por eso Él dice que toda autoridad se me ha dado a mí y es mío para entregarla a ti, para cumplir el propósito. Voy a pedir que se pongan de pie, mis hermanos, y voy a cerrar con esto. Jesús envió a sus discípulos a las naciones, pero primero los llamó a obedecer en Galilea. Él los llevó al principio y dijo, la autoridad es mía y tengo un trabajo para ti. Y los discípulos, mis hermanos, como tú y yo, hoy en día tenemos la misma oportunidad. Podían obedecer a Cristo y ver la gloria de Dios aquí en la tierra. O pueden decir, ahí nos vemos. Se me parece muy difícil el trabajo y no lo pienso poder hacer. Por eso Cristo habla de su autoridad. Hey, no vas solo. Y dice, Cristo, mis hermanos, termina con algo, con una promesa. La gran comisión siempre comienza así. No damos cuenta, pero la gran comisión, uno no se está aquí y de repente tiene un ministerio de cientos de personas y fue de un día al otro. Cualquier ministerio que tú has visto en cualquier persona, todo empezó con un primer día, con un obedecimiento, con un escuchar la voz del Espíritu Santo y decir que sí. Hay una ilustración que me gustaría compartir. Hace más de 100 años, mis hermanos, en Filadelfia, una niña de 6 años, ella tenía por nombre Katie May Wyatt. Era una niña de 6 años y ella, mis hermanos, dice la historia que fue a su iglesia pequeña y esta iglesia pequeña no tenía espacio. Imagínense una iglesia que no tiene espacio, hay una fila afuera. Hay personas con etiquetas esperando su turno por entrar. Y esta niña estaba a punto de entrar, no podía entrar porque no hubo espacio. Y dice ahí en la historia que el pastor la levanta, la lleva a ella porque vio que quiere entrar, escuchar, ¿verdad? Estar ahí en la escuelita para los jóvenes. Se la pone en un lugar, en una esquina, y escucha. Y ella escucha que hay necesidad en su iglesia. So ella va, mis hermanos, y estamos hablando de hace 100 años. Dicen que esta niña se enfermó. Y esta niña se enferma y la familia, como la familia va a esta iglesia, habla al pastor que ore por ella, pues la niña falleció. Pero dejó una bolsita, una bolsa. Y adentro de la bolsa estaba 57 moneditas. Pennies, centavos. Y dice que después del servicio de la niña, la mamá le regaló la bolsa al pastor, porque ella de su propio, no sé, trabajos que hacía junto. Imagínese una niña de 6 años, ¿qué podía comprar con 57 centavos? En aquel entonces, pues, todas las candies que tú quieres. Pero ella, mis hermanos, quería que la iglesia tenía un más grande espacio para que muchos más niñas y niños puedan escuchar la palabra de Dios. Dice que este pastor presentó estos 57 centavos a la iglesia. Y de esos 57 dólares, los hermanos, porque él vendió cada centavo, junto a 250 dólares. Y con los 250 dólares, ellos compraron otra casita chiquita. Y esa iglesia, esa escuela o esa casita chiquita se convirtió lo que hoy en día es el Temple University, una gran universidad aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Dios movió la fe de una niña para juntar pesetas o centavos con un sueño, con una visión. ¿De qué? Que más personas escuchen de Cristo. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy en día? Yo no estoy pidiendo que tú te conviertas al gran evangelista, pero sí te estoy pidiendo que tú empieces a abrazar la gran comisión, porque la gran comisión no es mi trabajo, no es el trabajo de nuestros directores o nuestros líderes, es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo abrazar la gran comisión
y que nosotros hacemos discípulos y que nosotros bautizamos a estas personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy tú tienes otra oportunidad de entender por qué un día Dios te rescató. Dios y no estoy diciendo, no estoy en contra de bendición. Dios bendice a sus hijos, sí. Yo creo en la bendición de Dios. Yo creo que Dios bendice a sus hijos para bendecir a los demás. Pero sí creo que hay que dar una vuelta adentro, a decir, yo soy parte de la gran comisión, estoy haciendo mi parte. Eso es lo único que Dios pide, que tú haces tu parte. Inclina su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día, porque yo sé, Señor, que tú estás trayendo a la memoria de muchos de nosotros nuestra primera llamada, Señor. A algunos de nosotros, Señor, fuimos llamados hace mucho tiempo. Y hoy tú nos estás recordando, Señor, porque tu Espíritu Santo es hermoso y tú construiste, Señor, todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestra mente. Estás ayudándonos a entender, Señor, en ese momento, Señor, hermoso y bonito, donde tú nos llamaste por primera vez. Ese pastor o ese hermano o esa hermana que compartieron por primera vez acerca de Cristo. Y en un día lo aceptamos, Señor. Pero a lo mejor ha pasado mucho tiempo, Señor. Y hemos sido un poquito cómodos aquí en esta tierra. Y nos hemos olvidado, Señor, que tú nos rescataste para poder ser usados para rescatar a otros más. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, nuestro llamado divino de parte de Cristo, que es ir y hacer discípulos de todas las naciones. A lo mejor estoy aquí, estoy recordando este momento y yo sé que mi llamado no es ser evangelista. No se preocupe. Hay personas alrededor tuyo en el trabajo, en los amigos, en la familia, donde tú puedes hacer discípulos de Cristo. Te pido, Señor, que tú nos recuerdas, Señor, que no lo estamos haciendo solo, porque Cristo dice que yo voy contigo hasta el fin del mundo. Y su autoridad nos regaló aquí en la tierra para cumplir su propósito. No es en nuestro poder, es en el poder de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este mensaje. Y ahora a lo mejor tú estás aquí y tú estás escuchando este mensaje y tú dices, ¿sabes qué? Yo nunca he hecho Cristo el Señor y Salvador de mi vida. Yo no tengo un inicio. Hoy tú puedes tener tu inicio. Hoy tú puedes hacer la decisión que va a lanzarte a ser parte de la gran comisión de ser otros creyentes de Cristo. Si hoy tú quieres recibir a Cristo, o a lo mejor mucho tiempo atrás lo recibiste y te alejaste de Él, pero quieres regresar a sus pies, voy a pedir donde tú estás, que levantes tu mano en alto para que junto como iglesia podemos orar contigo. Hermanita, gracias. Hermano, gracias. Hermana, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermano, gracias ahí atrás. ¿Alguien más que recibe de Cristo? Voy a pedir que me pongan en oración, hermana, gracias. Repiten todos juntos conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por el propósito que Él dejó por mí. Ayúdame a cumplir el gran comisión y a ser discípulos de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a dar un aplauso a mis hermanos.